Carlos, estamos en la entrevista por TV Libertad y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Carlos Oliva Neira. Carlos Oliva es vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú, exministro de Economía del 2018 al 2019, antes de eso consultor del BID, es economista de la Universidad del Pacífico, magíster en Economía con estudios de doctorado en Finanzas Internacionales y Teoría Monetaria de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Werner, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Carlos, lo que primero quiero ver contigo es el fenómeno peruano, porque es como mucha gente lo llama allá, ¿no? Hay noticias que salen en el mundo financiero en que países vecinos, como por ejemplo Bolivia, en su momento Argentina, tomaban como referencia monetaria al sol peruano. Y quiero que escarbemos un poco por ahí, que nos cuentes un poco cuál es el modelo monetario peruano y por qué el éxito a lo largo de estos más de 30 años ya de sostenibilidad. Y por otro lado, si es que existen alternativas a este modelo. Ok, como sabes, uno de los pilares de la estabilidad económica de un país es el sector monetario, la inflación, el nivel de los precios. En ese sentido, la historia del Perú, a partir de los inicios de la década de 1990, ha sido sumamente exitoso. Básicamente, en el año 93 se cambió la Constitución y en esa Constitución se incluyeron algunos elementos que son la razón del éxito. El primero es dotar al Banco Central de Reserva del Perú de autonomía total, ¿no? Financiera, pueden escoger a la gente que ellos desean, hay un tema meritocrático, etc. En segundo lugar, y esto es muy importante, sobre todo para otros países, en la Constitución se incluyó un artículo donde dice que está prohibido que el Banco Central le preste dinero al Estado. Este es un candado sumamente fuerte que no existe en muchos otros países. No conozco otro país que tenga algo tan fuerte en la Constitución y que también ha servido de pilar. Entonces, tenemos autonomía por un lado, candados por el otro. Y para terminar, el tema meritocrático. El Banco Central es una institución basada en su autonomía que tiene una característica muy particular. Tiene un proceso de ingreso al Banco Central sumamente meritocrático. La gente que entra al Banco Central entra a través de un curso, se llama el curso de verano. Los chicos que salen de la universidad hacen el curso, los mejores alumnos se quedan en el Banco Central. Esa es la única manera, digamos, o la manera principal de poder entrar y hacer carrera en el banco. Y bueno, uno puede hacer toda la carrera, toda su vida, pasarse en el banco. Entonces, esta mezcla ha sido, además, ya para poner la cereza en la torta, complementada por un liderazgo de nuestro presidente del Banco Central, que es Julio Velarde, que es ampliamente conocido internacionalmente. Es una persona que ha sabido manejar el Banco Central, ha sabido hacer respetar la autonomía y, por supuesto, ha promovido esta meritocracia. Entonces, son varios factores, no solamente legales, constitucionales, sino también de manejo, que han hecho que la historia del Banco Central sea éxito. ¿Y cómo se mide ese éxito? Pues tenemos la inflación más baja de los últimos 25 años en América Latina, de los países que tienen moneda propia, ¿no? Hasta el año 19 la tasa de inflación era 2,2%, después con la inflación mundial el promedio de los últimos 25 años es 3%, ¿no? Esto es algo que muy pocos países pueden mostrar y definitivamente creo que es la principal muestra de que este es un tema exitoso. Y una característica final que también valdría la pena notar es que tenemos un mandato único. En el Banco Central, el único mandato es el control de la inflación, del nivel de los precios. Hay otros países que tienen dos mandatos, crecimiento por un lado y control de precios por el otro, como Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros no. No sé, digamos, qué modelo es mejor, pero en todo caso a nosotros nos ha funcionado muy bien. Revisando el panorama global, ¿no? Ha habido cambios en los últimos años y sobre todo en los últimos meses en el entorno occidental, en el mundo libre, ¿no? Primero en Europa, en la Unión Europea hay un viraje, si se quiere, de posiciones más
intervencionistas de los gobiernos a posiciones más liberales en el sentido de achicar, digamos, la participación. Estados Unidos acaba de sufrir un cambio tremendamente importante con la entrada de Trump, con una visión que apunta a la misma línea, más allá de no ser un modelo exacto al de Perú. Acabamos de ver hace un año el cambio dramático que se generó en la Argentina con la entrada de Milei, aplicando políticas en general, pero específicamente políticas monetarias, digamos, en la línea de lo peruano. ¿Tú crees que el mundo occidental está encaminándose globalmente a una fórmula similar a la peruana? Yo podría decir que sí. De alguna manera, a estas alturas y después de todo lo que hemos vivido en el último siglo, yo creo que la gente y las instituciones han dado cuenta de lo perniciosa que es la inflación. Ahora, cada país tiene que definir su propio modelo, ¿no? En países donde hay instituciones fuertes, históricamente fuertes, quizás no es necesario ser tan draconiano como lo estamos poniendo en el Perú, que hay un artículo en la Constitución que lo prohíbe, porque, digamos, ellos de alguna manera saben que no se pueden exceder en los préstamos que pueda hacer eventualmente el Banco Central. Países como el Perú y como otros de América Latina, yo diría que sí es necesario tener algo bastante fuerte, y hacia eso estamos yendo de alguna forma, ¿no? Algunos países optaron por la dolarización, ¿no? El Salvador, Ecuador, que fue su forma, digamos, de estabilizar la economía. Diciendo, ¿sabes qué? Yo soy incapaz de manejar la política monetaria, que la maneje Estados Unidos y yo me voy a pegar. Milei ahora está haciendo algo que de alguna manera se asemeja a lo de Perú. En primer lugar, ha cortado de raíz la razón de ser de pedirle prestado al Banco Central, que es el déficit fiscal, ¿no? Ha ordenado las finanzas públicas. Eso, digamos, puede haber sido algo costoso quizás al principio en términos sociales, pero es la única manera de ordenar todo. Ahora tienen abierto el tema de qué van a hacer con el tipo de cambio, ¿no? Todavía tienen el cepo cambiario. Allí yo creo que esa es la prueba de fuego del modelo, ¿no? Hasta ahora está funcionando muy bien. ¿Qué va a pasar cuando suelten el cepo cambiario? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si hay credibilidad en lo que se está haciendo, pues no pasa nada, simplemente vas a un tipo de cambio flotante y la economía va a empezar a aumentar. Pero también podría suceder que se les dispare el tipo de cambio y que haya fuga de capitales, si no hay credibilidad, y eso haría que el modelo fracase. Entonces yo creo que esa va a ser la prueba de fuego. Nadie sabe, creo, a ciencia cierta cuándo tomarán alguna decisión al respecto. Pero en todo caso, respondiendo ya directamente a la pregunta, yo creo que todos los países se están dando cuenta de que tienen que tener un manejo monetario prudente y que el Estado, digamos, el gobierno central, el gobierno nacional, no puede aprovecharse, digamos, de que el Banco Central puede emitir pesos o soles, lo que sea, de manera libre para debilitar la economía. Situaciones como la de Venezuela o la de Bolivia creo que no son necesarios de comentar y hablar sobre el fracaso en la gestión económica de esos países. Son más que deficitarios, la pobreza ha crecido tremendamente y, digamos, son países que están en la indigencia financiera y además son parias a nivel internacional. Pero esto me lleva a tratar de analizar qué correlación existe entre la política o las definiciones políticas, los lineamientos de la política de cada país y el efecto que esto puede tener en la economía o en esta estabilidad de la que estamos hablando. Si nosotros miramos, desde la entrada de Lula ha habido casi un 50% de devaluación en el Brasil. Esto no es broma, estoy hablando del tipo de cambio. 200% de inflación al año o más en la Argentina kirchnerista. Chile mismo, ¿no?, ha sufrido casi un 20% en los últimos 2,5 años del gobierno de Boric. Pero por otro lado, tú comentabas el efecto en Argentina. En Argentina todo prevé que la inflación va a estar controlada.
¿Podemos ser radicales o podemos definir claramente que las políticas de intervencionismo en Estado, lo que defiende el socialismo del siglo XXI y en comparación a las economías liberales con determinados elementos institucionales, etcétera, marcan un camino definido? Es decir, la correlación es uno entre políticas de intervencionistas y economías liberales o libres. Si no es uno, es muy cercana a uno, ¿no? En realidad todo depende de las instituciones que tengamos, pero lo que nos muestra sobre todo la experiencia en América Latina es que sí, definitivamente el manejo desde la política económica responsable tiene réditos en la parte económica, ¿no? Y eso, digamos, es el ABC de la economía. O sea, la verdad es que todos estos experimentos que se han hecho a lo largo de los últimos 30 o 40 años, donde uno trata de ir en contra de las leyes de la economía, han sido un fracaso, ¿no? En el mismo Perú, si te acuerdas, en la década de los 80 había esta famosa heterodoxia, ¿no? Querían reinventar la economía. Y no la reinventaron, sino la reventaron, ¿no? Efectivamente, hiperinflación en Brasil, en Argentina, en México, no tanto México, pero en Perú, justamente por tratar de ir en contra de las leyes de la economía, que son sumamente simples, que cualquier, digamos, persona que está estudiando economía los puede saber. Entonces, efectivamente, en términos de ortodoxia económica, no hay que reinventar la pólvora, hay que mantener una prudencia fiscal, hay que ser cauto con el manejo monetario, hay que tratar de tener cuentas externas, ¿no? Balanza de pagos relativamente sanas, equilibradas, y después tener políticas de crecimiento donde el sector privado sea el motor de la economía. Cada vez que se ha intentado que sea el sector público el motor de la economía, el que empieza a dirigir, ok, este sector quiero que crezca, este sector no quiero que crezca, ha sido un fracaso, ¿no? Y no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Pero hablando de América Latina, digamos, yo creo que tenemos tanta experiencia en los últimos 40 años que la decisión, digamos, la conclusión es esa, ¿no? Es muy cercana a la relación entre políticas económicas sanas, lógicas, prudentes, con el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos, que es lo que finalmente importa. Esto me lleva a aterrizar en Perú. Tú has sido ministro de Economía, Carlos. Perú es un país con muchos retos por delante, pero a la vez es un país con muchos logros acumulados, y ahí quiero entrar, ¿no? Existe en el Perú estabilidad monetaria ejemplar, tú lo acabas de describir, reservas internacionales a tope y batiendo récords mes a mes, riesgo país en mínimos. Creo que Perú debe ser el tercer o cuarto país con menor riesgo en la región, incluida Canadá, Estados Unidos, en esa lista. Un país de ser primario exportador tradicional ha ido evolucionando a ser agroexportador, a donde ya el valor agregado y la generación de empleo directo es importante y grande. Está entrando quizá en una etapa de convertirse en exportador de servicios, donde ya es valor agregado propiamente dicho, en un entorno además en el que la demanda internacional está sólidamente en crecimiento. ¿Okay? Entonces, como que hay toda una serie de elementos que marcan al Perú como una posibilidad tremendamente grande y ahí va mi pregunta en realidad. ¿Por qué eso no se condice con la estadística última, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, en que la pobreza no disminuye literalmente? Es más, seguro producto de la pandemia, que eso ha pasado en todas partes, pero el Perú venía en una tendencia de disminución de la pobreza extrema y de la pobreza importante, y en un momento a otro se revirtió ese momento y no hay luces de que disminuyan. Si tenemos o si tiene el Perú tantos elementos positivos, tantas condiciones, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo para que el bienestar de las familias y de los peruanos no tenga una perspectiva de crecimiento? A ver, es una pregunta bastante interesante y compleja. También vamos a tratar de simplificar la respuesta, ¿no? Si tuviera que resumirla, diría que en el Perú ha habido un fracaso del Estado como proveedor de servicios.
¿ok? Ese es el gran gorro. A ver, hasta el año 2019, hablamos de este siglo, ¿no? Hasta el año 2019, la historia del Perú era de un éxito superlativo en términos económicos, pero de carencias en la provisión de algunos servicios del Estado. En términos económicos, uno agarra cualquier indicador, fiscal, monetario, externo, crecimiento, el que quieras, y Perú está entre los top 3 de América Latina, sin ninguna duda, hasta el año 19. Sin embargo, en términos sociales, había muchas carencias que quizás por el éxito económico no eran tan notorias. Carencias en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en infraestructura. Pero a pesar de esas carencias había un movimiento económico importante. Y la pobreza disminuyó de un casi 60% a finales del siglo pasado a un 20% en el año 19. Con la pandemia, el Perú sufre muchísimo, una pandemia muy mal contenida, que bueno, se ha escrito mucho al respecto, en términos per cápita, los muertos más grandes del mundo, me parece. Y a eso se suma que pasando la pandemia empezamos con un nuevo gobierno, que yo digo también fue la segunda pandemia, fue un desastre. Y allí sí muchos de estos equilibrios y éxitos económicos que tenemos, o que teníamos hasta ese momento, empiezan a deteriorarse, ¿no? Entonces, es llover sobre mojado. Y desde ese momento la historia del Perú empieza a cambiar. No es que haya cambiado, empieza a cambiar. Y todos estos problemas sociales que teníamos se hacen mucho más notorios. Y la parte económica, que era lo que nos hacía, digamos, ser una lumbrera en América Latina, empieza a deteriorarse, el crecimiento disminuye y la pobreza aumenta. La pobreza aumenta de ese 20% que les decía en el 19, ahora estamos en 28, 29%. Somos, creo que el único país de América Latina que no ha regresado a los niveles de pobreza que teníamos pre-pandemia. Y por un buen trecho, ¿no? De 20 a casi 30, digamos, es un 50% al final lo que ha aumentado la pobreza y somos incapaces de... Ahora, ¿el Perú es un desastre? Claro que no. Y ahí viene un poco lo que tú comentas, ¿no? Que todavía tenemos un montón de potencialidad, de posibilidades de seguir creciendo, de recuperar, digamos, un ritmo de crecimiento importante y de mejorar el Estado. Y ahí es donde viene la respuesta que te di al inicio. Estamos, lamentablemente, con un Estado que no da la talla, tanto en términos económicos, esta política económica que hablábamos al principio, como en términos de la prestación de servicios. Entonces, el gran reto del Perú, yo creo que es mejorar la gestión pública, la gestión del Estado. En la medida en que el sector privado perciba esa mejora, yo estoy seguro que todo este potencial que tenemos, y de eso podemos hablar, distintas áreas, agricultura, minería, puertos, etcétera, ese potencial puede hacer que volvamos a crecer al 5 o 6% durante 10 años o más. Entonces estamos en un punto crucial, diría yo, ¿no? Si en el año 26 que tenemos elecciones no logramos ese cambio obviamente el Estado no se cambia de un día para otro, pero por lo menos que se perciba que estamos yendo hacia un Estado mucho más eficiente, vamos a entrar ahí sí podríamos entrar en problemas, digamos, hacia finales de la década, ¿no? Entonces, la elección del año 26 es sumamente importante. Otra vez, dándole vuelta al microscopio y entrando ya a temas específicos, digamos. Ya estamos claros en que la política monetaria y la gestión de las finanzas públicas en el Perú es no exitosa, sino lo siguiente, ¿correcto? Pero ahora me quiero ir al otro lado. Quiero que hablemos de la estrategia o la política fiscal en el Perú. En el Perú hay, según informes del Banco Central y otros más, un nivel de informalidad inédito, si se quiere, para un país que no esté dentro de un sistema como el venezolano o como el boliviano, que es de caos total.
pero altísimo. Se habla de 70% de informalidad laboral, se habla de 60 y algo por ciento de informalidad en la gestión, o sea, en la producción del Producto Bruto Interno. Entonces, la pregunta es directa. Carlos, tú has sido ministro de Economía y un ministro de Economía no solo maneja la parte monetaria, porque eso ya es trabajo del Banco Central, tú lo has explicado muy bien, es más de gestión, ¿correcto?, de la economía. ¿Qué pasa con el modelo fiscal peruano? ¿Aplica a la realidad actual? ¿No aplica? Pensar en que tienes que cambiar al 80% de la gente es, digamos, el camino difícil, ¿no? ¿No será que hay que generar cambios estructurales, generar reformas tributarias de verdad, no de decoración, sino de verdad en este país? Sí, yo te diría que hay por lo menos 3 elementos que hay que trabajar, que en algún momento, digamos, en los últimos 20, 30 años se han empezado a trabajar, pero no ha habido continuidad al respecto. El primero, bueno, todo esto para que reduzcamos la informalidad, digamos, y metamos más gente dentro del sistema. El primero es el tributario, el segundo es el laboral, que es sumamente importante, y el tercero tiene que ver con la regulación en general, ¿no? Entonces, si no trabajamos de una manera articulada en estos 3 frentes y de manera consistente, va a ser muy difícil reducir estas tasas de informalidad que bien has mencionado. Y si no reducimos estas tasas de informalidad, pues vamos a seguir teniendo o viviendo de un potencial que no lo vamos a aprovechar al máximo. Entonces es muy importante que se trabaje, como digo, el área tributaria, hacer un sistema mucho más simple, y ojalá, en la medida de lo posible, conforme se vaya teniendo éxito, reduciendo tasas. Laboral, tenemos uno de los mercados laborales más inflexibles en el mundo. Yo siempre digo, es mucho más fácil divorciarte que despedir a un trabajador en el Perú, ¿no? Es costosísimo despedir a un trabajador y a los 2 años lo puedes tener de regreso porque un juez dijo que había que reintegrarlo. Y después tenemos varias de otras regulaciones, desde permisos para construir, para edificar, para hacer cualquier emprendimiento. Entonces, como te digo, en los últimos años hemos tenido episodios donde se le ha dado foco a esto, pero cambian los ministros, cambian los presidentes. Hemos tenido 6 presidentes en 6 o 7 años, ¿no? Y esta continuidad, estos esfuerzos de alguna manera empiezan a desaparecer. Entonces sí tendríamos que trabajar, y ojalá que el próximo gobierno se tome esto en serio, porque nuevamente esto tampoco se hace de un año para otro, ¿no? O sea, cambiar toda la estructura tributaria te va a generar también muchísima reacción del otro lado. El área laboral, ¿no? Cada vez que se ha intentado hacer algo en el área laboral salen los sindicatos, yo creo que mal asesorados, pero salen en contra de cualquier cosa que pueda implicar una reforma laboral. Y los municipios, por otro lado, también a veces se van por la suya, ¿no? La ley puede decir una cosa, pero el municipio dice, no, mis ordenanzas tienen rango de ley y yo también puedo hacer y deshacer. Entonces, sí tenemos todavía algunos problemas estructurales de fondo que si queremos llegar a ser un país desarrollado dentro de 30 años, vamos a tener que solucionarlos. Está clara la tarea, pero tomando el ejemplo, la experiencia de la autonomía del Banco Central en una actividad crítica y vital, un pilar, digamos, de la economía, del país, en otras palabras, ese quizá no sea el modelo, ya entrando al cómo, porque tú me acabas de decir el qué, tenemos que entrar a ver esto, tenemos que entrar a ver lo otro, pero el cómo, quizá tratar de construir una institución que tenga que ver con el tema tributario. Yo insisto en el tema tributario porque pienso que la mayoría de las personas en una sociedad como la de Perú, como la de Argentina o cualquier parte del mundo prefiere ser formal que informal. Yo considero que la informalidad es una consecuencia de un sistema que no te permite ser formal. Es mi lectura. No es al 100%, pero digamos una gran parte. ¿No sería uno de los caminos el construir algún tipo de institución que vele por lo técnico en la política fiscal, lo que te lleve
estructuralmente, así como la política monetaria, la política fiscal a este proceso de desarrollo que definitivamente tiene que medirse en bienestar de las familias, bienestar de los peruanos. ¿Tú crees que eso es posible? A ver, no conozco muchos casos que hablen de eso. Digamos, suena bien, pero en la práctica no lo veo muy factible, digamos, ¿no? Nosotros, históricamente, digamos, los últimos 20, 30 años hemos tenido instituciones fiscales fuertes. El Ministerio de Economía y Finanzas, yo diría hasta el año 19, 20, era una institución respetada, sólida, lo que decía el MEF se hacía. Ahora ha cambiado, como decimos, desde la última elección que hubo. La misma SUNAT es una institución, digamos, dentro de lo que tenemos en el Perú, es de las más sólidas. Pero acá, digamos, hay otro tipo de factores, ¿no? Tienes que, desde factores sociológicos, la gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si este Estado no me da nada? ¿No? Y razón no le falta. Digamos, es una salida fácil, ¿no? Para no pagar impuestos, pero razón no le falta. Para sacar una cita en un hospital, 6 meses, ¿no? Vas a una emergencia y te dicen regresa en 4 meses, ¿no? Entonces, ¿qué hablar de las pruebas PISA en educación? Somos los últimos. Entonces, digamos, es como morderse la cola, digamos, ¿no? ¿Qué es primero? Yo creo que tenemos que empezar a tener un Estado que empiece a dar buenos servicios. Seguridad ciudadana, ni hablar, lo que estamos viviendo en el Perú y en muchos países de América Latina últimamente es dramático. Entonces, si estas cosas empiezan a mejorar, es mucho más fácil empezar a crear una conciencia tributaria. Y si tú lo acompañas con los otros factores, como te digo, una simplificación radical, ¿no? Que para tener una empresa te demores media hora, como en algunos casos, en algunos sitios lo puedes hacer, y no 3 o 4 semanas, y que no a las 5 semanas después de tener tu empresa vengan los fiscalizadores a decirte, mira, ese cartel que está allí tiene la letra muy chiquita, hay que ponerla más grande, te cierro, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, son bien difíciles de manejar con una institución única, digamos, porque empiezan, digamos, a jugar otros elementos, ¿no? Entonces, hay que ir, digamos, de la mano de una mejora en la prestación de servicios y, por supuesto, de una desregulación en muchos sectores. Cuando te refieres a desregulación y volviendo al tema fiscal, perdóname por insistir en el tema tributario, muchos economistas en el Perú y no peruanos sostienen que hay toda una serie de impuestos antitécnicos en este país. ¿Te refieres a eso? O es decir, hay retenciones que te hacen como que adelantos de pago al impuesto a la renta, etcétera. En algunos casos, algunos han dicho hasta que es apropiación ilícita por parte del Estado a las empresas, etcétera. Todas esas barreras, y has hablado de un organismo recaudador, ¿no? Que es en el caso del Perú, la SUNAT, eficaz, porque es férreo y es duro, pero ¿no será que todas esas barreras y todos esos excesos, si se quiere, tributarios, lo que hacen es alejar la posibilidad de que más gente entre a la formalidad? Porque esto no es de yo te pongo en la formalidad como Estado, sino es tú tienes que incorporarte, porque es un país libre, las empresas son instituciones libres y lo que tienen que buscar es ser viables. Muchos dicen que en el Perú está estrangulado el crecimiento de pequeñas y medianas empresas justamente por la rigurosidad o lo antitécnico de algunos impuestos. Hay de todo, en realidad. A ver, por un lado, hay un esquema de incentivos que es perverso, que es que a la SUNAT se le exige cierta recaudación al año, el MEF le exige una recaudación mínima, y la misma SUNAT a su gente, a sus fiscalizadores, también les exige ciertos montos. Y los bonos que reciben los trabajadores están en función a esos bonos. Entonces, ese sistema es perverso. ¿Por qué? Porque estrangulas a los pocos que puedes estrangular. Entonces, eso debería cambiar. Lamentablemente hay una ley en el Congreso que les permite hacer eso. No hemos hablado del Congreso, que es otro de los elementos, pero eso debería cambiar desde el ámbito de la administración tributaria. Y después, efectivamente, tenemos algunos
mecanismos de recaudación que no son técnicos, ¿no? Estas retenciones, estos adelantos que se hacen muchas veces, ha sido la salida que ha encontrado la SUNAT para que no se le caiga la recaudación y para controlar la evasión, pero desde el punto de vista técnico no es lo más apropiado. También tenemos exoneraciones tributarias que tampoco son técnicas y que han aumentado muchísimo en los últimos 3 o 4 años, como parte de esta debacle que comentábamos hace un rato. Hay sectores que tienen algún tipo de beneficio tributario que en realidad no deberían tenerlo. Y que lo han logrado pues porque han podido ir al Congreso y han hecho cierto lobby para lograr algunos beneficios, ¿no? Incluso últimamente se ha estado comentando que hasta las peluquerías quieren tener un beneficio tributario del IGB, lo tienen los agroexportadores, lo tienen los restaurantes. Entonces digo, oye, ¿y por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no lo tienes tú? Esta empresa podría tener también un beneficio tributario. Termina fomentando el no querer estar dentro del sistema. Exactamente. Y todos tus esfuerzos se van por conseguir a los lobistas para que vayan al Congreso, para que me reduzcan la tasa a mi grupito. Entonces, todo esto, digamos, es parte de la pérdida de institucionalidad que estamos viviendo. Entonces, nuevamente, no hay balas de plata. Si queremos ir hacia un sistema tributario simple, con 4 o 5 impuestos, como lo teníamos al inicio de los 90, ¿no? Habían 4 o 5 impuestos. Como es el modelo paraguayo del famoso 10-10-10, en que tienes, no digo que ese sea el caso para Perú, pero 10% impuesto a la renta de las personas, 10% impuesto a la renta de las empresas y 10% de IVA, se dice en Paraguay, IGB se dice en Perú. Así es, y eso te elimina mucho también la ilusión tributaria, ¿no? Porque ahora tenemos, si eres de estas características pagas 30, pero si eres un poquito distinto pagas 5. Entonces, claro, que paga 30 es, oye, vamos a cambiar un poquito la figura y nos convertimos en uno que paga 5, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchísimo por avanzar, pero nuevamente, esto es, en el fondo también es una apuesta, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Porque si trato de ordenar todo de un momento para otro, es probable que se me pueda caer la recaudación, por lo menos algunos meses o quizás un año. ¿Y qué hago en ese interín? Entonces, digamos, es un manejo técnico y muy fino que hay que hacer, pero que es necesario hacerlo, porque definitivamente el área tributaria, digamos, es uno de los elementos por los cuales no podemos seguir creciendo, ¿no? Si uno ve las empresas más complicadas en el Perú, son las medianas empresas. Porque las grandes empresas tienen las espaldas, digamos, para todo, ¿no? Pueden tener los mejores tributaristas, tienen espaldas para pagar el IGB, el impuesto a la renta, dividendos, todo lo que tú quieras. La pequeña empresa tiene algunos regímenes particulares y muchas veces informal, ¿no? La pequeña y la micro. La mediana es la que sufre todo, porque sufre de la formalidad y no tiene el tamaño, digamos, las espaldas para hacerle frente a muchas de estas regulaciones. Entonces, eso tiene que ver, como digo, con la parte tributaria, de regulación y laboral. Pero ahí debería estar el foco, porque para una chiquita, al final o es conveniente seguir siendo chiquita, o es muy caro crecer, ¿no? Y la grande, bueno, tiene su propio... Entonces, estar en el mundo de la empresa mediana es lo más complicado en el Perú y eso tiene que cambiar si queremos realmente crecer. No, y para ser una empresa grande tienes que ser una empresa mediana. Exacto. En algún momento, digamos que es la incubadora de las grandes empresas. Entonces, y yo no tengo ahí el dato, pero te diría al ojo, de 10 que pasan a ser medianas, probablemente 7 o 8 regresen a ser chiquitas, ¿no? O se pasan a la informalidad. O se pasan a la informalidad y quizás hay alguna ahí que da el salto, digamos, ¿no? Pero por ahí viene la cosa. ¿Qué hacer primero? Es un punto o una pregunta tremendamente importante. Históricamente, el Perú ha pasado por circunstancias complejas. Voy a irme bastante atrás. Después de la guerra con Chile, el Perú entró en una crisis y en un default absoluto, no tenía recursos pero para pagar ni siquiera la luz, digamos, ¿no? Para ser coloquiales y simplificar la debacle que significó ese periodo en el Perú. Y fue Andrés Avelino Cáceres quien tomó el gobierno en su momento y reposicionó al Perú haciendo todo un trabajo financiero importante, etcétera. Para resumir,
volvió a poner a la nariz del Perú arriba del agua, digamos, ¿no? Y eso generó todo un proceso que llegó hasta los 20, hasta 1920 y pico, de crecimiento. Ha habido otros periodos, ¿no? En la época de Odría, que el gobierno entró en crisis también económica, convocaron a Guimoye, en esa época el empresario más grande, y volvió a sacar de bajo cero, digamos, las finanzas y la estructura del país, a ponerlas en el nivel, otra vez, con la nariz encima del agua. En los 90 ocurrió lo mismo, tú lo mencionabas, ¿no? Desde el cambio de la Constitución, en el 93, el Perú vino de un caos absoluto, ¿no?, a recuperarse y convertirse en un país en crecimiento. ¿Por qué digo todo esto antecedente? Porque como hemos conversado recién, esa no es la situación del Perú de hoy. Hoy día el Perú tiene reservas netas que se alejan muchísimo del equilibrio de lo que necesita. Tiene un nivel de endeudamiento sobre su PBI que es quizá el menor de toda América Latina o del mundo, porque si tú tienes Japón, que es la tercera o cuarta potencia más grande del mundo, tiene 250 sobre el PBI, España está al 100%, Alemania al 60%. Entonces, nosotros estamos, o el Perú está en una situación de auge, vamos a llamarlo así, macroeconómicamente hablando. ¿No sería ese primer paso generar un shock de inversiones en infraestructura, por ejemplo, y la infraestructura te lleva a servicios, que es lo que tú has estado mencionando, y elevar nuestro nivel de endeudamiento? Tenemos los recursos para enfrentar acciones de ese tipo que genera un shock, y un shock no es invertir 5.000 millones, estamos hablando de 20.000, 30.000 o 40.000 millones en infraestructura. Perdóname por lo largo, pero ¿tú crees que eso es viable? A ver, tenemos los cimientos para construir el edificio. Estos cimientos, como te mencionaba, la parte monetaria, la parte externa, la parte fiscal, que ha estado un poquito débil los últimos años, ¿no? Tenemos 2 años de incumplimiento de la regla fiscal, pero en términos del stock de la deuda, 33% es, como tú dices, de la más baja de América Latina. Entonces los cimientos están allí. Tenemos que empezar a construir. Y definitivamente para construir necesitamos un shock de inversión privada, interna y externa, ¿no? Los capitales peruanos, digamos, no son suficientes para ese shock del cual estamos hablando. Entonces, sí tenemos las condiciones, tenemos las oportunidades. En minería hay una cartera de inversiones de 50.000 millones de dólares. En agroindustria, el Perú, la historia de la agroindustria del Perú ha sido espectacular en los últimos 20 años. Somos los primeros exportadores de arándanos, paltas, mangos, quinoa, uvas en el mundo. ¿No? Cuando hace 20 años esto no existía. Tenemos sectores, el sector forestal, por ejemplo. El potencial forestal que hay en el Perú, yo dudo que lo tenga otro país. La productividad forestal en el Perú es impresionante. Acá un árbol maderero crece a la mitad del tiempo de lo que crece en Noruega o en Suecia, que son grandes exportadores, o en Chile. Tenemos el potencial. Las cosas están allí servidas, pero tenemos que ser capaces de convertir ese potencial en realidad. Y para eso necesitamos inversión privada. Y para eso necesitamos reglas del juego claras. Las reglas del juego, a raíz de la Constitución del 93, quedaron relativamente claras, ¿no? Hay 4, 5, 6 artículos de la Constitución que les da cierta estabilidad a las reglas del juego, a pesar de que se ha intentado cambiar y que a veces pues, algún político trata de desviarse, pero tenemos reglas del juego relativamente claras. Pero nuevamente, no tenemos un socio, hablando del sector privado, no tenemos un socio que tiene que ser el Estado, correcto, que es el que tiene que acompañarme para poder desenmarañar todo esto y llegar a un potencial de 5, 6, 7%. Entonces, mientras haya dudas de que el Estado me va a acompañar, ¿no? De lo que me está diciendo el Estado ahorita no lo va a cambiar en 6 meses cuando venga el nuevo ministro de Economía, o en un año cuando venga un nuevo presidente, ahí estamos entrampados. Entonces, realmente es frustrante saber que tenemos todo este potencial que se puede, digamos, desentrañar muy, muy rápidamente,
pero el socio no nos acompaña. Por eso te decía hace un rato, el fracaso del Estado es lo que nos está deteniendo, de la gestión pública, de la seguridad en las reglas de juego, en las instituciones. Entonces, por allí tenemos que empezar. Mientras eso no se solucione, podemos tener buenos años, digamos. De estos 50.000 millones de minería, algunos van a salir como que están saliendo, ¿no? Pero la velocidad va a ser que crezcamos 3% y no 6%, ¿no? Y no hemos hablado del sector acuícola, no hemos hablado de la logística con los puertos. La inversión en puertos que se está haciendo en el Perú es impresionante. Bueno, tenemos el puerto de Chancay, tenemos una vía directa a la China ahora, pero todo esto necesita de acompañamiento. Te pongo el caso de, podemos hablar de cada uno de los sectores, ¿no? El forestal que decíamos, es más barato traer la madera de Suecia o de Noruega que traerla de la selva a la costa. Infraestructura en redes de comunicación, en vías de comunicación. Exactamente, eso es básico. Seguridad jurídica. Tengo una concesión en la selva y a los 3 días llegan unos señores ahí, se ponen y ¿quién lo saca? La tala ilegal es impresionante en el Perú, es una mafia, ¿no? Que seguridad jurídica también, ¿no? En el sector acuícola, por ejemplo, también falta de infraestructura. En el norte del Perú tenemos todas las características para competir con Ecuador, por ejemplo, en la acuicultura, los camarones, ¿no? Los langostinos. Pero hay problemas de electricidad, infraestructura. Hay problemas de manejo de residuos sólidos, también es infraestructura. En turismo, a ver, no quiero ser chauvinista, pero las cosas que uno puede ver y vivir y sentir acá en el Perú en términos turísticos es impresionante. Pero recibimos menos turistas que Chile. Sin menospreciar a otros países, cada uno tiene lo suyo, digamos, pero por supuesto nosotros podríamos explotar muchísimo más lo que tenemos, pero nos faltan carreteras, nos faltan hoteles, nos falta infraestructura. O sea, en Choquequirao todavía no tiene que es, digamos, un nuevo Machu Picchu, no tiene un teleférico. Para llegar a Choquequirao tienes que caminar 3 días. A una gente le gusta eso, pero... De acuerdo, digamos. pero entonces, a ver, siento una realidad media bipolar, porque nos comentas y nos hablas de la realidad, lo hablábamos hace poco también, en cómo la empresa privada ha venido desarrollándose y creciendo. La agroindustria, lo has comentado, es impresionante el cómo viene evolucionando. Pero al mismo tiempo estamos hablando de embudos, digamos, o cuellos de botella que rompen. Concreta, ¿cómo romper esos cuellos de botella? Voy a poner un ejemplo que es muy pequeñito, pero que es importante. El Perú realizó en el 2019 los Juegos Panamericanos y no tenía la infraestructura 2 años antes para realizarlos. Terminaron siendo quizá los juegos más exitosos desde el punto de vista del evento que se han realizado a lo largo de todos estos años que hay Juegos Panamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Se hizo un acuerdo gobierno a gobierno para evitar es decir, que se haga bien, para comenzar, y evitar que pudieran haber elementos que distorsionen, concretamente corrupción. No se puede hacer eso con la carretera central, que es la que te refieres tú, para comunicar a la selva con la costa, eliminar costos de transporte, sobrecostos de transporte y generar redes de comunicación que le mejoren los niveles de competitividad a los peruanos. Por lo tanto, lo que haga es que la inversión fluya mucho más y que este ímpetu privado, que está comprobado que en el Perú funciona, tenga dónde aterrizar. Ese tipo de mecanismos no se pueden agrandar, digamos, o hacer más intensivos. A ver, hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente fue un éxito, pero hubo varios factores, digamos. No solamente fue el acuerdo gobierno a gobierno, sino que también hubo decisión política para llevar esto adelante, quizás porque estábamos contra el reloj, pero digamos, más allá de las razones, hubo decisión política y también hubo un equipo peruano que acompañó a todo esto de primer nivel, ¿no? Entonces, y bueno, y hubo el acuerdo gobierno que de alguna manera nos protegió de una serie de elementos, sobre todo para las adquisiciones, las compras. Entonces, ese modelo fue sui generis y no es tan fácil replicarlo, porque si yo lo quiero replicar en otros, tengo que tener
las tres características. Okay. No solo el gobierno, tengo que tener el equipo que desde Perú y tengo que protegerlo, tengo que tener un liderazgo para hacerlo. Entonces, hay otros casos de gobierno a gobierno que no están funcionando tan bien. Tenemos el aeropuerto de Chinchero, por ejemplo, es un gobierno a gobierno con Corea, con Corea del Sur, y ya tiene 5 años, me parece, y no ha avanzado ni un 20%, y hace poco hubo problemas, qué sé yo. Espero que se solucionen pronto, porque es un aeropuerto muy importante, pero tenemos, digamos, otros ejemplos de gobierno a gobierno. No es una panacea, necesitas otros elementos que acompañen a esto, y nuevamente, ¿de quién depende eso? Depende del Estado. Si no tenemos desde el Estado estos champions, estos líderes que se compren el pleito y que estén dispuestos a sobrellevar los costos que todo esto tiene, porque siempre cuando haces estas cosas pues pisas callos, digamos, ¿no? Entonces, alguien tiene que ser capaz de comprarse esto en serio. Si se hace, la solución está allí. Y como te decía hace un rato, es frustrante saber que todo está ahí dando vueltas, pero que no termina de materializarse, o se materializan de una manera muy lenta, ¿no? El metro de Lima, la línea 2 del metro ya tiene 10 años, de los 30 kilómetros tiene 5 nada más, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, mucho liderazgo y profesionalismo de parte del Estado para acompañar esto, porque yo estoy seguro que el sector privado, tanto el peruano como el extranjero, sabe de las oportunidades que hay, las conoce, pero necesita pues que alguien lo acompañe. Y ahí es donde yo veo que está la restricción. El gran cuello de botella, el gran embudo, como decías, está allí, que yo no confío 100% en este Estado, ¿no? Y hemos visto pues algunos ejemplos en la Municipalidad de Lima, por ejemplo, que han intentado romper un contrato, ¿no? De una mala manera, digamos, porque un contrato al final pues se puede renegociar, se puede discutir. Exacto, y lo puedes llevar a las instancias donde se lleva, ¿no? Pero la experiencia nos muestra pues que ese tipo de actitudes va en contra de la inversión. Y al final todo cae por su propio peso, ¿no? Estaba leyendo en estos días un juez en Argentina, por ejemplo, ha decretado que Argentina tiene que pagar 300 y pico de millones de dólares de un default que se hizo hace cierto tiempo. O sea, claro, haces el default, entre comillas, tú crees que estás libre por cierto tiempo, pero al final todo cae por su propio peso. Y hace un par de años un juez en el Reino Unido decretó lo mismo. Y acá, si vamos por ese camino de intentar cambiar las reglas del juego, vamos a terminar perdiendo. Quizás en el corto plazo hay una ganancia política, qué sé yo, pero tarde o temprano vamos a tener que pagar los costos. Y no son solo los costos de ese proyecto, es el costo en la credibilidad del país, que eso es algo que se construye, que al Perú le ha costado 30 años construir y que desafortunadamente lo podríamos perder. Costó 30 años, en 30 meses lo perdemos, digamos. Seguimos en la entrevista por el canal TV Libertad con Carlos Oliva, vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú. Carlos, cerramos el bloque anterior, digamos, terminamos el bloque anterior en un tema que mencionaste, que es el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ver con la política. ¿Cómo ves el panorama para los próximos 18 meses aproximadamente que quedan hasta las nuevas, el 18, 20 meses que quedan para las elecciones en el 2016, en abril del 2016 en Perú? ¿Qué crees que está pasando? Y por otro lado, ¿qué quisieras o qué crees que debería pasar? A ver, en realidad en estos momentos, digamos, la línea de base nos podría decir que vamos a seguir de alguna manera como estamos hasta las próximas elecciones. El próximo año y medio nadie está esperando nada espectacular. La economía podría tranquilamente crecer al 3% y vamos a seguir con los problemas estructurales de los cuales ya hemos hablado mucho, incluyendo la seguridad ciudadana, etc. Esto es mediocridad, ¿no? La gran apuesta, en realidad, nuevamente, partiendo de una línea de base, la gran apuesta es que el próximo gobierno intente cambiar las cosas.
regresar de alguna manera a lo que en algunos momentos hemos tenido. Y allí ya se abre todo un panorama de incertidumbre, de duda. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos el riesgo de tener unas elecciones muy atomizadas. Creo que en estos momentos hay más de 40 partidos que podrían participar en la elección y podrían llegar a 50 o hasta 60. Entonces, teóricamente incluso cabe la probabilidad de que ninguno pase la valla que tenemos en el Perú del 5%, y en ese caso, pues no sé qué tendrá que pasar. Habrá otras elecciones, a ver qué sucede, ¿no? Con 60 candidatos, cada uno puede sacar 2, 3, 4% y nadie pasa. O en el otro extremo, uno puede pasar la valla y copar todas las instituciones públicas, el Congreso, que va a ser bicameral, y el Poder Ejecutivo, ¿no? Uno saca 10, los otros sacan 4, se acabó la historia. Claro, porque en el Perú la valla electoral, lo que se llama la valla electoral, hay que superar el 5% para poder figurar en los resultados, digamos, exactamente. ¿no? Entonces, podríamos llegar a estos, ojalá que no, pero podríamos llegar, al menos en teoría, a estos elementos. Entonces, lo que todo el mundo está pidiendo es pues que hayan alianzas. No se ve hasta ahora algún tipo de posibilidad de alianza. Y lo que yo me temo es que vamos a llegar, quizás no con 40, pero basta con que lleguemos con 20 o con 25 partidos, vamos a tener algo muy atomizado. Y la experiencia nos dice que cuando hay esta atomización, los que terminan ganando son los extremos. Por lo general, el centro es el que termina perdiendo. Entonces, podríamos tener, como tuvimos en el 21, una figura similar a la de Pedro Castillo, con ya todos los problemas que hemos venido mencionando, que quiera de arranque, como se dice, cambiar las reglas del juego, cambiar la Constitución, etc. O tener un gobierno muy de derechas, lindando con lo fascista, digamos, y lo autoritario. Entonces, son posibilidades que no son despreciables, ¿no? Lo que yo quisiera, obviamente, es que haya algún tipo de acercamiento al centro, ¿no? Al pragmatismo, como decíamos al principio, a los valores básicos, los axiomas básicos de la economía, a la sensatez, a la prudencia, como, reitero, ya lo hemos tenido antes. Pero no me atrevería, digamos, a jugármela por ninguno, ¿no? Una cosa es lo que yo quisiera, y seguramente tú también, y muchas personas que nos están escuchando, pero desafortunadamente en el Perú, a veces las personas que estamos en estos medios no somos los que decidimos las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones, el presidente Castillo ganó con el 11% de toda la gente que podía votar, ¿no? De los 26 millones de personas que pueden votar, él sacó 2.700.000, 2.800.000, ¿no? Y terminó siendo presidente del Perú. En Lima perdió tremendamente, pero sobre todo en el sur del país ganó de lejos. En las encuestas nadie lo tenía. Una semana antes no aparecía en las encuestas y de repente la gente que decidió, digamos, no estaba en el establishment, como lo decimos, y eso es algo que hay que tener en cuenta también en el Perú, y es algo que los políticos actualmente tienen que considerar. En resumen, esto está en manos de los peruanos, en las decisiones que puedan tomar los peruanos, y hablamos de los 33 o 34 millones de peruanos, y sobre todo los que tienen que tomar una decisión a la hora de votar. Carlos, saliendo un poco de la particularidad del Perú, hablábamos al comienzo de la entrevista de un cambio importante en el mundo, en el liderazgo en el mundo, ¿no? La estrategia de los Estados Unidos, que es a todas luces el líder de Occidente y quien va marcando y marca la pauta, digamos, del devenir en gran medida, hoy día tiene una perspectiva, tiene una visión que yo resumiría en o estás conmigo o estás en el otro lado, para no decir contra mí, o estás conmigo o estás en el otro lado. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo crees tú que debieran los países de esta zona, de América Latina, ¿no?,
manejar esta situación? A ver, partamos del hecho de qué cosa representa el Perú en el mundo, ¿no? El Perú es 0.3% del PBI mundial. Muy poquito, digamos. Relevancia mundial en ese sentido no lo tiene, a pesar de que, como hemos dicho antes, es el primer productor y exportador de una serie de productos, tanto en el área de minería, ¿no? Plata, cobre sobre todo, zinc, estaño, molibdeno, oro, como en agroindustria. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los términos de intercambio en los últimos años han sido muy beneficiosos para el Perú. Un estudio que se hizo, lo hicimos en el Consejo Fiscal hace 2 o 3 años, nos revela que entre un 55 y 65% de lo que sucede en el crecimiento de Perú se debe a factores externos, internacionales. Somos una economía pequeña, como reitero, y muy abierta. Tenemos tratado de libre comercio con el 90% de los que comerciamos. Entonces, hay variables que no están dentro de nuestro manejo, pero que influyen definitivamente en el Perú. La más importante, según este estudio que yo mencionaba, tiene que ver con el crecimiento de la China. La elasticidad, como se dice en términos técnicos, del crecimiento de la China con el Perú es casi un 80%. Es sumamente alto. La elasticidad en el caso de Estados Unidos es un 25%. También es importante. Entonces, si la economía de China crece mucho, la economía de Estados Unidos crece mucho, nos llevan, digamos, y vamos a poder también crecer bastante. Por todos estos canales que menciono, ¿no? Comerciales, etc. Los términos de intercambio, como decía, también son otra variable relevante. Y la buena noticia, entre comillas, es que estas 3 variables, el crecimiento de la China, el de Estados Unidos y los términos de intercambio, tienen relativamente buenas perspectivas para los próximos años. ¿Okay? Entonces, por el lado externo, digamos, no va a ser una cosa para volverse loco, pero sí vamos a tener vientos a favor, relativamente a favor. Ahora, yendo a tu pregunta, el mundo está muy convulsionado, ¿no? La entrada de Trump ha movido, digamos, a los agentes económicos. China siempre va a seguir siendo una incógnita de lo que está sucediendo allá adentro, ¿no? Hay mucha opacidad con información, etc. Europa viene, eso sí, viene lentito, ¿no? Alemania tiene algunos problemas, en general, pero bueno, son países desarrollados, digamos. La lentitud de Europa no es un problema para ellos, aunque hay un tema migratorio que sí podría estar afectándolos. Entonces, la pregunta es, ¿qué me haces es qué hacer? Yo creo que acá la diplomacia va a tener que ser, pues, mucho más importante de lo que ha sido siempre, ¿no? Tenemos que hacer llegar los mensajes de la importancia que juegue el Perú, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo les decía, somos los primeros exportadores de agroexportaciones y el principal comprador es Estados Unidos, ¿no? Los arándanos, el 60 o el 70% se van a Estados Unidos, ¿no? Muchas de las frutas que exportamos acá, parte de los minerales también, ¿no? Entonces, mantener buenas relaciones diplomáticas, explicar bien las cosas, no reaccionar con el hígado como puede haberlo hecho algún presidente acá en la región, y saber qué terreno estamos pisando. Nuevamente, somos el 0.3% del PBI, ¿no? Pelearte con el 20% del PBI mundial es cosa de locos, ¿no? Entonces, el manejo, digamos, tiene que ser muy fino. Habrán cosas que probablemente no nos gusten y, como se dice coloquialmente, habrá sapos que tendremos que comernos, pero todo por un bien superior, ¿no? Y ese bien superior es mantener de alguna manera esta apertura de los mercados que tanto empleo generan en el país. Entonces, aquí, a la labor de la política económica, de lo cual hemos hablado bastante, hay que sumarle la labor de los ministerios de Relaciones Exteriores, de las embajadas en los países, de cómo crear este ambiente para llevarnos de alguna manera bien
con estos países, ¿no? Y al final es movernos dentro de la incertidumbre, ¿no? Trump es una personalidad que hoy día puede decirte una cosa, mañana te puede decir otra, y tenemos que estar atentos, digamos, a esto, pero con mucha información y mucha comunicación con ellos. De cara a la región, aterrizando ya en la región, habíamos hablado de Milei en Argentina, hay elecciones pronto en Ecuador, muy pronto, pronto también habrán elecciones el próximo año en Chile, y todo indica que podría irse normalizando, para usar un término, alejándose de esas estrambóticas políticas del socialismo del siglo XXI y entrando a lo que tú has llamado el pragmatismo, y que yo le sumo algo con responsabilidad con el futuro, ¿correcto? ¿Cómo ves el proceso de integración de bolsas, por ejemplo, que se ha retomado entre Perú, Chile, Colombia? México está, digamos, alejándose, pero estos tres países que forman un eje importante, la eventual entrada de Ecuador, ¿allí tú crees que hay una oportunidad importante? ¿Crees que el peso de esas actividades es suficiente como para realmente apalancarnos en grupo? ¿O crees que vamos a tener que seguir jugando cada uno su propio partido? A ver, nosotros desde hace ya como 10 años, o un poco más, ¿no? Cuando se creó la Alianza del Pacífico, teníamos esta visión, ¿no? de tratar de unificar no solo las bolsas, sino también otro tipo de políticas, incluso temas tributarios, etc. Desafortunadamente, justamente 21, 22, los 4 países, cada uno se fue por su lado, ¿no? Esta visión conjunta, yo cuando era ministro pues tuvimos relaciones muy cercanas con los ministros de Economía de los otros 3 países, de Chile, de Colombia y de México, y hablábamos el mismo idioma, era muy fácil, digamos, conversar. A partir del 21-22 la cosa cambió, ¿no? Y la Alianza del Pacífico lamentablemente ha perdido muchísima. Ya no sé ni siquiera si existe ahora. Me imagino que seguirán reuniéndose, pero no creo que lleguen a nada. Una de las actividades que se quería era el tema de la bolsa, el tema del manejo de los fondos de pensiones también, y se hicieron algunos avances. Ahora, no era tan fácil justamente por temas tributarios también, ¿no? Había que compatibilizar mucha información. Ahora, yo sé que las bolsas hasta hace poco han seguido intentando juntarse, aunque hubo un comentario, me parece que del lado colombiano, un poco que le bajó la llanta, como se dice coloquialmente, a esta iniciativa, ¿no? Entonces, en estos momentos, nuevamente, yo creo que cada uno tiene que preocuparse por sí mismo. Yo no, en estas circunstancias, con estos presidentes que tenemos ahora, no haría mucho esfuerzo o en todo caso tener mucha expectativa en algún tipo de unión o de conglomerado que se pueda hacer, ¿no? Quizás más adelante se vuelva a abrir una ventana, pero en estos momentos yo diría que cada uno baile con su pañuelo, ¿no? Eso, claro, vincula a estos 3 países cada uno, hablando de Colombia, Perú y Chile, digamos, porque en México ya sabemos cuál es la línea que está siguiendo. Tienen tratados, tú mencionaste los tratados de libre comercio, los 3 tienen tratados de libre comercio bilaterales con los Estados Unidos. Entonces, una gestión diplomática o de relaciones exteriores correcta, digamos, o inteligente y acertada, puede ayudar a que nos potenciemos pensando en el futuro ya en algún tipo de alianza regional para lograr, Carlos, algo que Latinoamérica no tiene. Tú mencionaste al Perú y que es el 0.3% del PIB mundial. Si sumas a México, a Brasil, y esto tampoco es que terminamos siendo relevantes. Probablemente California nada más sea del tamaño de toda esta región, para tener una idea de los parámetros. Entonces, ya para cerrar y todo esto, y saltándonos un poco en el tiempo y tratando de pensar en una expectativa o en una aspiración, ¿tú crees viable que se pueda lograr algún tipo de integración después de tanto intento fallido? Porque la realidad es que esta es una historia de intentos políticos, discursos, en algunos casos concretos, ¿no? Pero ¿tú crees que con este nuevo aire, digamos, responsable y ortodoxo en la gestión económica que aparentemente países importantes están tomando, tú
piensas, no en el corto plazo, coincido contigo en que este es momento de resolver tus problemas individualmente, pero ¿crees que ese es el camino? A ver, eso también hay que tomarlo con pinzas, porque, a ver, es muy bonito hablar de integración. Desde el Acuerdo de Cartagena hemos tratado de integrarnos, qué sé yo. Pero hay que tener en cuenta que los países de América Latina somos muy parecidos también entre nosotros mismos. Y a veces, o muchas veces competimos también con nosotros mismos. Por supuesto. ¿No? Entonces, integrarte con un competidor hay que tomarlo con pinzas, como digo. Hay algunos aspectos donde sí es conveniente tener una posición única, sobre todo en términos diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos, el Acuerdo de Lima, qué sé yo, por tener una voz latinoamericana, que ojalá en algún momento podamos tenerla, ¿no? Porque los problemas que tenemos en América Latina, reitero, también son muy parecidos. Problemas de educación, de salud, de servicios básicos, ¿no? Entonces, sí hay elementos para tener esta, no sé si llamarlo integración, pero por lo menos una voz común. Alineamiento, un alineamiento de intereses que los tenemos comunes. Por ejemplo, seguridad, ¿no? De cara a todo este ataque, digamos, de las organizaciones criminales internacionales, que es un elemento que no se menciona. Cuando se habla de integración se habla de economía, se habla de política, pero no de cosas que podrían ejecutarse como, por ejemplo, esto, ¿no? Tener estrategias conjuntas contra las organizaciones criminales internacionales. Y después hay otros aspectos donde hay que ir caso por caso, ¿no? Te menciono el caso de los puertos, por ejemplo, ¿no? Perú, bueno, Chile, Perú y Ecuador compiten en puertos. Desde Chile están mirando, digamos, con una lupa todo lo que está pasando en el Perú en términos de puertos. Incluso han anunciado también que van a hacer grandes inversiones en el puerto de San Antonio, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay espacio para poder, de alguna manera, complementar el servicio que dan los puertos, ¿no? O sea, por ejemplo, si Chile ahora quiere exportar a la China, pues puede venir a Chancay y de Chancay se va directo a la China, ¿no? Entonces, hay aspectos de competencia, pero también hay aspectos para trabajar juntos, ¿no? Entonces, por eso yo decía que tiene que ser algo caso por caso, que tiene que trabajarse muy bien y no, digamos, a la loca decir, ya estamos integrados y esto, porque eso no funciona, ¿no? Hay que hacer un trabajo de filigrana. No comenzar por la política, sino ir poniendo ladrillo sobre ladrillo y que vaya generando este espacio. En algún momento, por ejemplo, trabajamos o queríamos hacer un fondo de infraestructura con la Alianza del Pacífico, que hubiera sido fabuloso, ¿no? Crear un fondo de infraestructura para poder invertir en APPs, ¿no? En asociaciones público-privadas en estos 4 países. Eso es algo que se podría hacer. Pero nuevamente, claro, ahí tenías México, era mucho más grande que el resto, y dices, oye, ¿qué pasa si México se lleva todo para allá? Entonces, digamos, no, esa integración con la parte de la competencia es algo que hay que trabajarlo con filigrana, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en la entrevista en TV Libertad. Es la primera, espero que no sea la última y que pronto estemos hablando de nuevos logros del Perú, no solamente ya en economía y en esquemas monetarios y tributarios y fiscales, sino además en bienestar para el Perú, que realmente se lo merece. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Estuvimos en la entrevista por TV Libertad con Carlos Oliva, vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú, analizando y explorando la potencialidad y las posibilidades que tiene este país en convertirse en uno de los países con mayores niveles de desarrollo en la región.